Ok. En esta oportunidad estamos con Graciela Tiburcio, que es feminista, es licenciada en periodismo por la Universidad Jaime Bauzate y Mesa, es ex bausatina, eh, es reportera y redactora en Huayca, que es un medio de comunicación noticias, presidenta de Amnistía Internacional Perú, que promueve y protege los derechos humanos. También tenemos que destacar que es ganadora junto con Huayca en la edición número 3 del concurso de periodismo de investigación sobre VIH-Sida en Latinoamérica y el Caribe en 2019. Así que en esta oportunidad, muchísimas gracias, Graciela, por la entrevista, por el tiempo brindado. Coméntanos un poco sobre ti, a todas las personas que nos van a ver en esta oportunidad. Coméntanos un poco sobre tu persona. Hola Camila, muchas gracias por la invitación, bueno, y por la presentación también, ¿no? Efectivamente, bueno, mi nombre es Graciela Tiburcio Loaiza, soy activista feminista y bisexual. Estudié periodismo en la Universidad Jaime Bauzat Mesa, ¿no? Soy egresada del 2015 y desde hace ya también bastantes años soy parte de diferentes organizaciones de derechos humanos, ¿no? En las cuales he trabajado de manera voluntaria, he sido activista también y apoyado, y bueno, la organización en la cual me he desarrollado a fondo, ¿no? En defensa de derechos humanos es Amnistía Internacional, ¿no? De la cual en el 2018 fui elegida como presidenta de la sección. De hecho fui la presidenta más joven que se ha tenido en la historia de la sección peruana. Pero bueno, hoy estoy aquí compartiendo un poco la experiencia que tengo a título personal en mi trabajo como periodista, ¿no? Yo ingresé a trabajar a Huayca en el 2017. Huayca es un medio comunitario, e ingresé para hacer sobre todo investigaciones a los grupos de poder que estaban en contra de la agenda de derechos humanos y del enfoque de género, ¿no? Precisamente para investigar a los grupos que movían y financiaban a este colectivo que se llama Con mis hijos no te metas. Y bueno, ahí tuvimos una serie de investigaciones también que se llaman negocios de fe, que demostró básicamente el poder económico, las redes políticas, ¿no? Que tenían todos estos grupos, y se logró que se abra una investigación por lavado de activos a una de las iglesias impulsoras Agua Viva, ¿no? De este colectivo. Y bueno, en Huayca también continuó hasta ahora. Ahora estoy viendo más específicamente en algunos proyectos sobre derechos sexuales y reproductivos, historias de sobrevivientes de violencia de género, ¿no? Y bueno, entonces, además de eso, también apoyo en Huayca con la cobertura de movilizaciones sociales. Por ahí también hacemos algunos videos en contexto político, ¿no? De hecho, los videos son los que se suelen compartir más en Huayca, el contenido audiovisual que pega bastante en redes sociales, ¿no? Entonces, esa experiencia también desde el periodismo más comunitario, independiente y con un lenguaje sencillo, cotidiano y que se siente más cercano a las personas, es lo que también ha ayudado a redefinir un poco los enfoques con los que trabajamos, ¿no? Sí, por supuesto, Graciela. Mi pregunta es sobre el medio en que trabajas. ¿Cómo toma el tema de feminicidios? Bien sabemos que Huayca se centra en lo que es igualdad de género y también toca el tema de lo que es política, pero en este caso, ¿cómo toma el tema de los feminicidios Huayca? Primero, en Huayca algo importante que tenemos que resaltar es que nuestro trabajo es definitivamente un enfoque transversal en lo que es este enfoque de género y derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, la agenda que tiene que ver con los derechos de las mujeres siempre está presente en nuestro día a día en el trabajo, ¿no? Es por eso de que no solamente cuando hablamos de repente de feminicidios, hablamos o sacamos una nota narrando sobre cómo ha sido de repente el caso de un feminicidio en específico, qué pasó, ¿no? Sí, la situación del agresor, y luego nos olvidamos de él, ¿no? Este, Más bien tenemos un compromiso más allá de realmente buscar justicia para la víctima y justicia también para la familia que
que está haciendo una demanda hacia las autoridades que normalmente no son atendidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Solciret Rodríguez, cuando se encontró, se encontraron los restos de su cuerpo. Normalmente los medios de comunicación lo que hicieron incluso fue hacer un en vivo en el momento en que las autoridades encontraban los restos de Solciret, ¿no? Y muchos de los medios, no todos, pero varios, por televisión, yo me acuerdo, me parece el Canal 9, si no me equivoco, y el 2, transmitieron incluso sin censura los restos de Solciret, ¿no? O sea, se vieron los huesos. Y era como que en Huayca también teníamos la oportunidad de haber estado en esas diligencias, pero ahí es ponderar los valores y decidir, ¿no? ¿Qué priorizas? ¿O qué enfoque diferente le vamos a dar desde Huayca, ¿no? Vamos a ir para transmitir algo que probablemente los medios tradicionales van a estar difundiendo de una vez y no vamos a darle a la familia el espacio y el respeto que necesitan para procesar el hallazgo de los restos, el ver los restos, ¿no? El procesar toda la información y la situación que están pasando, ¿no? O de repente podemos hacer otro tipo de levantamiento de información que más bien aporte para agregar a la investigación y que aporte también al pedido de justicia de la familia, ¿no? Entonces, en lugar de seguir contribuyendo con todo este show mediático que se forma hasta ahora y que se suele formar en los casos de feminicidios, lo que decidimos fue hablar con las abogadas del caso y comernos creo que eran siete files de expedientes del caso de Solciret. Eh, si te acuerdas de repente el libro de Harry Potter, el más gordo, eran 2 libros así como que bien grandes de Harry Potter. 2 libros de esos eran un solo tomo, ¿no? Y había 5 tomos iguales. Entonces eran bastantes archivos y dijimos, ok, vamos como que a ver si es que a algo se le ha olvidado a la fiscalía, ¿no? Y así encontramos, por ejemplo, hicimos la investigación, esa fue una investigación mía y también del compañero Álvaro Meneses, la trabajamos en conjunto, que revisamos todos los archivos y encontramos de que más bien estaba pendiente que la fiscalía y las autoridades en general, ¿no? Recaben también la información de la geolocalización del tercer hermano, del hermano más joven, que ahorita se me ha ido el nombre de la cabeza, ¿no? De la familia Villanueva, para que se pueda corroborar las cortadas eh, que había dado Brian, si no me parece. No tengo ahorita muy claro ya los nombres de los hermanos, ¿no? Pero bueno, ese fue un aporte, una investigación que se movió también bastante en el contexto de los hallazgos del resto de la compañera Solciret, ¿no? Y que la familia también personalmente, al menos sí nos agradeció bastante, y ese es un resultado que nos motiva incluso mucho más a seguir comprometidas con, con estos trabajos, ¿no? O sea, saber de que al final nuestro accionar como periodistas cumplió con la exigencia de justicia de las familias que son víctimas de este tipo de violencia, ¿no? Que es al final también una de las cuestiones más importantes que siempre priorizamos en Huayca, en nuestro trabajo diario. La dignidad de las personas y hacer un eco responsable de las demandas que nos están haciendo llegar. Sí, por supuesto. Tú mencionabas de estos dos medios. Bueno, quizá habrán sido en ese momento varios, no recuerdo bien. Me acuerdo de uno que sí mostró las imágenes explícitamente. Como bien mencionas, hay un respeto y no podemos ser, los medios no pueden llegar a hacer eso. También hemos visto, o bueno, yo me he percatado muchas veces en que los medios no lo pintan como feminicidio, sino lo pintan como un homicidio. Por ejemplo, no, en los titulares yo no puedo encontrar un feminicidio más o el tercer feminicidio de la semana o cosas así,
Yo más lo encuentro como esposo mata a su pareja por tal motivo, le da un cuchillazo en el cuello. ¿Por qué esta reacción? ¿Por qué no pintarlos como feminicidios? ¿Qué es lo que está haciendo mal ahí el medio de comunicación? ¿Por qué no contarlo así, como un titular, en el mismo titular que ha sido en realidad un feminicidio? Eso también responde a una falta de Ujú, conocimiento de lo que significa el feminicidio y por qué se ha creado esa categoría, a qué responde, ¿no? ujú, Ahí sí falta bastante formación en lo que es perspectiva de género, enfoque de derechos humanos en los medios de comunicación, sí, pero además de eso, porque incluso de repente hay medios de comunicación que sí han recibido charlas o de repente unos talleres introductorios o han escuchado eh, qué significa el feminicidio, por qué se tipifica así, ujú, pero al final de cuentas de repente terminan decidiendo no como que continuar o no utilizar estos términos adecuados, ¿no? Porque también responden a ciertos prejuicios, ¿no? A los sesgos machistas que tienen, a los estereotipos también con los cuales han crecido y siguen desarrollándose personal y profesionalmente hasta ahora, ¿no? Porque al final vivimos en una sociedad bastante machista, ¿no? sí, es muy Y, cierto. y y eso es lo que nos impide incluso desarrollar unas notas y noticias que efectivamente interpelen a esta realidad y generen un cambio, ¿no? Entonces, precisamente por eso es de que muchos medios de comunicación aún utilizan el homicidio, ¿no? Ahora, ahí sí es bastante necesario que haya un compromiso desde las universidades que enseñan periodismo, ¿no? Para formar nuevas generaciones de periodistas que específicamente entiendan, que de verdad comprendan de que el hecho de que el asesinato no quiere decir de que, o sea, que comprendan de que no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios, ¿no? Que se cumplen ciertas características en cierto contexto para que varios de estos asesinatos o algunos califiquen específicamente como feminicidio, ¿no? Por ejemplo, si yo salgo de mi casa, estoy cruzando la calle y me atropelló un carro, un ejemplo bien sencillo, ¿no? Me atropelló el carro porque fue por un accidente vial, no, yo no miré bien, que justo venía el carro, o de repente el carro iba a mucha velocidad y no me vio, no pudo frenar a tiempo, no había ninguna conexión entre el chofer y yo, dos personas totalmente conocidas, no había ningún antecedente de acoso ni nada. Eso ha sido un Ujú, accidente, ¿no? claro. Y ese es solamente un tipo de homicidio, ¿no? Pero los feminicidios no. O sea, ahí la muerte de una mujer no es un feminicidio, ¿no? Más bien el feminicidio se da cuando hay una relación, uno, o de poder entre el agresor y la víctima, o cuando también se presentan las características en el que estas condiciones en las cuales se ha dado muerte a esta mujer responden también a un contexto en el que se le desvalorizaba la vida por estereotipos, por prejuicios, por sentido de propiedad contra esta mujer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Avi Ágreda, a ella primero la quemaron viva y al quemarla viva y la gravedad de las heridas de las quemaduras tuvo como consecuencia al final de que ella falleciera. Pero quien la quemó, quien le prendió fuego, no era un tipo X de la calle que de repente dijo, ah, hoy día me despierto y quiero quemar a alguien. No, no fue así, ¿no? Era un sujeto que, o mejor dicho, un agresor que ya la estaba observando desde hace tiempo, que la seguía, que calculaba sus horarios, ¿no? Que planificó hacerle esto porque ya le estaba acosando. Entonces, vemos de que ahí detrás había incluso un poder de dominación de él, ¿no? De él hacia ella, ¿no? Así ella incluso no está enterada, ¿no? Porque a veces muchos acosadores tú no sabes necesariamente de que alguien te puede estar acosando hasta que pum llegó y te ataca, ¿no? Yo no lo conocía, pero ya se configuraba este contexto de diferencias de poder en el cual mi vida para esa persona valía menos, ¿no? O no era equiparable a la mía o al de otras como para respetarla
y al final que decida así como sin más, ¿no? Poder atacarme, ¿no? O atacar a otra persona, a otra mujer específicamente. Pero sí, definitivamente esto es algo que tiene que ser incluso demandado desde las nuevas generaciones de estudiantes de periodismo, ¿no? Al menos yo recuerdo que en mis clases de periodismo, en los 5 años que llevé, nunca se habló sobre cómo abordar, por ejemplo, historias con enfoque de derechos humanos, incluso, ¿no? Ya ni siquiera con enfoque de género, sino de derechos humanos. Eh, nunca se habló, nunca se habló sobre de repente qué hacer cuando converso con alguna persona que haya sobrevivido a algún tipo de violencia, cómo abordar de repente una nota o un contexto de violencia política, ¿no? Durante el conflicto armado interno. No se me generó herramientas ni siquiera de repente para entender bien ya las problemáticas de lo que implicaba que, que en el Perú hayan miles de niñas cada año, menores de 14 años o menores de 10 años, que tengan partos, ¿no? O sea, ¿cuál es la gravedad de esto? ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cuáles son los factores? Todos estos temas yo los aprendía fuera de las aulas, ¿no? Acercándome a las organizaciones. Entonces partí un poco desde mi propia voluntad, pero también partió por el interés que me generó el entorno que yo iba conociendo, ¿no? Había compañeras activistas que me hablaban de esto, conocí otras colegas periodistas que también eran cercanas a estas temáticas de derechos humanos, de feminismo, entonces yo tuve las oportunidades, los contactos y las herramientas para poder irme formando con esto, ¿no? Pero hay muchas personas que no necesariamente van a tener de repente el mismo interés o van a tener las mismas oportunidades para acceder a este tipo de formación, ¿no? Y por eso es necesario que desde las aulas sí al menos no sé si hay un curso o al menos en alguno de los cursos se integre cómo abordar un periodismo respetuoso de los derechos humanos en general. Sí, claro, por supuesto, Graciela. Hablábamos sobre este tema del feminicidio, pero también no podemos dejar de lado que hayamos salido desde de un año tan difícil, que la mayor parte encerradas en las casas y mujeres viviendo con el agresor por la cuarentena obligatoria que teníamos que cumplir cada ciudadano dentro del país. ¿Cómo tomó Huayca este tema, el tema de los feminicidios, en medio de una pandemia, que el agresor vivía con la mujer que es la víctima en este caso? ¿Cómo tomó Huayca este tema? Sí, me acuerdo que cuando nos mandaron a cuarentena ya el año pasado, uno de los primeros temas que tratamos de posicionar, al menos desde los contenidos que movíamos relacionados a derechos de las mujeres, era justo este reclamo que también ya estaba resonando en las organizaciones sociales, ¿no? De que al momento de enviar a la cuarentena, en paralelo, el gobierno y el Estado en general no hizo ningún pronunciamiento ni anunció ningún mecanismo para que las mujeres que podían ser víctimas de violencia en sus propias casas, ¿no? O que ya eran víctimas de violencia en sus propias casas y, y que tenían y ahora iban a estar encerradas con el agresor, pudieran denunciar o al menos saber qué hacer en ese caso o cómo prevenir, por ejemplo, para evitar estas situaciones que definitivamente sabíamos y sospechábamos que iba a aumentar, ¿no? Tratamos al menos así de sacarme. Me acuerdo que hicimos un video en uno de los programas de YouTube que se tenían el año pasado que se llamaba Warmis. Me parece que hicimos ahí un video sobre, Sí. sobre la violencia que aumentaba en la cuarentena y que más bien los hogares eran también un gran factor inseguro para las mujeres y las niñas, ¿no? Y creo que también sacamos unas gráficas o unas notas, si es que no me falla la memoria,
de, o creo que también fue en Warmis, sobre iniciativas que habían impulsado otros gobiernos en otros países, ¿no? Para prevenir precisamente el incremento o la atención de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, felizmente vimos que también desde los movimientos sociales, desde las colectivos feministas, se divulgó bastante el tema, ¿no? Se interpeló bastante, se hizo bastante ruido, al menos en redes sociales, y Así posteriormente ya luego las autoridades, bueno, el expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Salió diciendo de que el Ministerio de la Mujer también, de que las líneas continuaban operativas, de que sí se podía salir este, para, para poder hacer denuncias a las comisarías o llamar a la línea 100, pero igual fue una respuesta tardía, ¿no? Porque exacto, eso te sí. demuestra de que las autoridades, el país, no tiene como prioridad y no tiene transversal esto del enfoque de género y la violencia que sufren las mujeres en su día a día, ¿no? Porque si realmente lo tuvieras presente todo el Ujú. tiempo, entonces habrías ideado estas estrategias desde antes y sabrías de que se tienen que pronunciar o enunciar en el mismo momento en el que tú estás dictando estas medidas, ¿no? Y no solamente de los derechos de las mujeres, también incluso sobre cómo se va a hacer con las personas en situación de vulnerabilidad que viven del trabajo diario, ¿no? Situaciones en pueblos indígenas también, cómo se va a hacer allá. Entonces, hay tantos contextos que las mismas autoridades no toman en cuenta y recién reaccionan cuando ya es la demanda ciudadana y de sociedad civil, ¿no? La que está ahí empujando el tema y reclamando cuando no debería ser así. Sí, claro, Graciela. Esta es una pregunta de opinión personal. Yo tengo una respuesta por mí, pero quisiera preguntártela a ti. ¿Tú crees que el año anterior los medios de comunicación, Canal 4, Canal 9, Canal 2, han tomado como primer plano, o bueno, tratando de tomar primer plano junto con el tema de la pandemia, junto con el tema de este nuevo virus, el tema de los feminicidios? Yo te comento mi opinión. Yo personalmente, yo no, en medio de la cuarentena, yo no veía esos casos, no más veía lo que era el tema de coronavirus, de este nuevo virus que llegó, cómo cuidarnos, pero yo no vi esa importancia que se le debería dar porque sabemos perfectamente que el agresor estaba viviendo con la mujer que es agredida, que es víctima. Yo personalmente no vi esa importancia que deberían darle. Sí, yo coincido con la opinión que tú tienes. De hecho, al menos el año pasado y en lo que va del 2021, la prioridad en la agenda mediática sobre todo ha sido la pandemia, ¿no? Bueno, ahorita es las elecciones, pero todo el año pasado ha sido más que nada los casos, los números de personas infectadas con COVID, las muertes por COVID, y si no era eso, era culpabilizar y responsabilizar totalmente a las personas que se veían forzadas a salir de vendedores ambulantes, ¿no? Para poder comer y sobrevivir al menos porque se habían quedado sin trabajo por la crisis también, ¿no? Entonces, todo eso, esa como que ha sido la agenda mediática firme, pero tampoco es que antes de la pandemia los derechos de las mujeres y especialmente como que el feminicidio como un problema social, ¿no? Estructural, haya estado presente y comprometida en la agenda de los medios de comunicación, ¿no? Más bien como siempre se ha solido trabajar y mostrar desde los medios tradicionales, sobre todo los casos de feminicidios, son como son casos puntuales, ¿no? O sea, es que incluso, no sé, pues los ponen a los feminicidios en lugar de nombrarlos como feminicidas, los ponen el monstruo, ¿no? Los demonizan un montón, como Sí. si, y eso sí es bastante riesgoso porque te hace pensar de que más bien el agresor puede ser un extraño, ¿no? Cuando en realidad no es que no pueda ser un extraño, pero normalmente y la mayoría de los casos, quien te agrede, quien es tu victimario, es una persona de tu entorno cercano, ¿no? Si no es alguien de tu familia,
de repente un amigo, ¿no? O un compañero con el que has estudiado de trabajo, ¿no? O de repente es un vecino, entonces es alguien que tiene alguna relación, que tiene algún vínculo contigo, ¿no? Un vínculo cercano o mediano o lejano, pero al fin y al cabo que te conoce de alguna forma, ¿no? Y no se muestra el problema de los feminicidios tampoco como un problema que involucra absolutamente a todas las personas y a todas las instituciones que forman parte a todos los grupos sociales, ¿no? Que forman parte del país. Se muestra como que en los dominicales, como decían, ¿no? Se muestra tal caso, que hoy día mataron a esta mamá, después otra nota, independientemente de repente de alguna otra región del Perú o de algún otro distrito de Lima, pero no se va más allá sobre qué podemos hacer y qué es necesario para cambiar esta problemática, ¿no? Y de hecho esa es una pregunta que también nos hacemos en Huayca constantemente, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas, al iniciar este mes o al finalizar el mes pasado, sacamos una gráfica que, que decía, bueno, vi que ya eran como que más de 50 y tantas mujeres asesinadas. Me disculpa si a veces se me van algunos datos, sino que con la No, pandemia algo, no te hago con tantas preocupes. cosas que a veces se Sí. me va como que me cuesta, en pandemia me está costando un poco retener las cifras, pero si no, los efectos de la pandemia. Sí. Pero me acuerdo que cuando elaboramos el contenido para esta gráfica, queríamos resaltar sobre todo eh, en promedio cuántas al mes, cuántas mujeres al mes estaban siendo asesinadas, víctimas de feminicidio solamente en este año, ¿no? Y me parece que lo hicimos, eran como que 12 mujeres víctimas de feminicidio al mes, algo así salía el promedio, ¿no? Y es bastante grave porque realmente tú dices, o sea, no hay ni un solo día de todo este momento del 2021 en el que una mujer haya dejado de ser víctima de feminicidio, ¿no? Realmente prácticamente cada día una mujer está muriendo aquí en Perú y la gente no dice nada, ¿no? Y de hecho, a mí y a Huayca nos pareció eso bastante grave y dijimos, ok, no tenemos que sacar esto en una nota o dijimos mejor en una gráfica porque es más visual y probablemente se mueva más, ¿no? Y cuando lo publicamos, no tuvo la reacción y la interacción que esperábamos, ¿no? O sea, tuvo unos compartidos, algunos comentarios y reacciones, pero no era la cantidad de respuesta que normalmente se tiene cuando se publica en estos casos, ¿no? Y así ha pasado con otros 3 o 4 contenidos más específicamente de feminicidios. Y solamente de feminicidios. Cuando hemos hablado de otros temas de derechos a las mujeres, sí han tenido como que la interacción que en promedio que esperamos, ¿no? Pero los de feminicidio han tenido menos. Entonces, ahora estamos también en un proceso de reflexión de también un poco analizar por qué es que los feminicidios o los contenidos de denuncias sobre feminicidios han tenido menos impacto, ¿no? Pueden haber varios factores, ¿no? Uno puede ser de repente por el contexto político, Sí, pero el contexto político no debería restar importancia ni gravedad a este tema, ¿no? exacto. Y ahora, ahí es analizar, ¿no? ¿Por qué le resta importancia? O de repente puede ser de que realmente las mujeres o sea, somos asesinadas tan comúnmente, tan a diario, que incluso las personas ya normalizan esa situación. Entonces, ya no es, lamentablemente es como que yo te diga, ya no es novedad que asesinen a una mujer, ¿no? Y es muy triste darte cuenta de eso, ¿no? Ya como hemos incluso normalizado el hecho de que perdamos mujeres por feminicidio cada día en Perú y que nos estemos de alguna forma acostumbrando a vivir en esas condiciones, en ese contexto, y que ya no nos interpele como que a hacer algo más para cambiarlo o a difundir este tipo de noticias denunciando la situación que se vive, ¿no? Y bueno, toca entonces ahora el proceso que estamos haciendo es un poco esta discusión, esta conversación de por qué está pasando esto específicamente con esos contenidos,
¿qué otros enfoques le podemos dar? De repente, ok, se puede hacer algún tipo de investigación con otra mirada, bajo otra perspectiva, ¿no? Cómo posicionar también el tema de feminicidios en el contexto electoral, cuáles son los discursos de los dos candidatos, han habido propuestas o no. Entonces, para que el tema... Graciela, no te podemos escuchar. Quizá son los datos. Graciela. Bueno, es la conexión de Graciela, pero en unos minutos, quizá en unos segundos, nos volvemos a conectar con Graciela. Son problemas técnicos, vamos a esperar unos minutos. Graciela. Hola, ¿se me escucha ahora? Sí, ahora sí, Ah, te ya. habíamos perdido. Sí, sí, se me cortó supongo que es la señal de internet que a veces se satura, pero no sé en qué momento de lo que estaba diciendo se cortó. Bueno, estábamos en tratar de ver con otro ojo quizá el tema de los feminicidios, porque no se toca con la mayor importancia, quizá por el tema político, eso es lo que estabas comentando. Ah, sí, bueno, ya resumen para no extendernos tanto, ¿no? Estamos ahorita en Huayca como que conversando y analizando sobre cuáles pueden ser los factores que están haciendo, que están influyendo que estos temas no se estén moviendo tanto ahorita, ¿no? Y también conversando un poco sobre qué nuevos enfoques, perspectivas o de repente investigaciones o productos de comunicación, ¿no? Videos, gráficas, notas, reportajes más amplios se pueden abordar en este tema para que siga estando vigente, ¿no? Porque es un tema que no debemos dejar de lado en ningún momento, ¿no? Más bien el hecho de que cada día una mujer esté en peligro de ser víctima de feminicidio nos interpela a que diariamente tengamos que ser conscientes de que se tiene que tocar este tema, ¿no? Que no se tiene que dejar fuera del debate público y sobre todo no se tiene que dejar fuera de las agendas de las autoridades. Claro, por supuesto. También esa es opinión personal. ¿Tú qué piensas que deberían ser los medios de comunicación para quizá darle un poco más de importancia o concientizar sobre esos temas? Hemos visto que en Huayca sí hacen quizá infografías, se crean material audiovisual para que se vean las redes. ¿Qué es lo que deberían hacer los medios ya grandes para concientizar estos temas? No solamente ir a las propagandas y pasar una publicidad del Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Ujú. Sí, por ejemplo, algo que me parece que la televisión, incluso los medios que tienen televisión, podrían aprovechar bastante, porque claro, desde Huayca hacemos un contenido bastante diverso, ¿no? Tratamos de hacerlo desde diferentes enfoques y se viralizan estos contenidos, llegan realmente a miles de personas, Sí. pero al final siguen siendo esas miles de personas usuarios con acceso a Internet, ¿no? De diferentes regiones del Perú, pero con acceso a Internet, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que no tienen este acceso a Internet? De hecho, la pandemia nos ha ayudado también a como Huayca darnos cuenta de que seguimos, sí, podemos ser periodismo independiente, pero seguimos todavía dentro de una burbuja, de la burbuja de Internet, ¿no? Y hay muchas personas que no tienen un celular o no o tienen el celular pero no tienen acceso a internet como para ver el video o abrir la web, la nota en la web, ¿no? O compartirlo, pero de repente sí tienen una televisión eh, o tienen al menos una radio. Entonces, desde estos recursos tecnológicos que al menos sí suelen estar presentes
en los hogares o en las comunidades, incluso campesinas, ¿no? Siempre hay una radio local ahí. eh, y los grandes medios, por ejemplo, RPP tiene también sintonía en varias regiones del Perú, no llega ya su señal. Estos son los espacios que se tienen que aprovechar para hacer incluso trabajos de investigación, de reportajes más a profundidad, que no solamente te cuente el caso de un feminicidio, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo la mató? ¿Con cuántas puñaladas? Eso no es necesario, ¿no? Sino más bien que te explique y que te haga darte cuenta y que te dé las herramientas de entender por qué es que están matando a las mujeres en Perú, a qué responde esto, cómo se está atendiendo esta problemática, cuáles son las dificultades legales que tienen las familias para que estas mujeres víctimas de feminicidio tengan justicia y qué se puede hacer para cambiarlo, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo podemos cambiar, por ejemplo, cómo puedo contribuir desde mi propio hogar, desde mi escuela, desde mi trabajo, a que se prevengan estos feminicidios, ¿no? Hacer esa conexión de que, ok, puedes decir, ok, no todos los hombres van a ser feminicidas, pero sí, sí, somos testigos de algún tipo de violencia, así sean chistes machistas, sexistas, estamos avalando una agresión, ¿no? Que probablemente puede llegar a oídos de un potencial feminicida. Y como se siente avalado por estas expresiones, por estas acciones que son machistas, que denigran a las mujeres, en algún momento cuando se le presente la oportunidad o cuando lo planifique, puede atentar contra la vida de una de ellas, ¿no? Entonces, qué gran oportunidad tiene la televisión, tienen las radios de hablar sobre estas problemáticas, ¿no? De educar y sensibilizar respecto a qué podemos hacer, a las formas de prevenirlo, a cómo denunciar, qué hacer si de repente en el centro de emergencia mujer no te quieren aceptar la denuncia o el policía tampoco te hizo caso, a dónde más puedes acudir. De repente experiencias o casos no necesariamente casos de éxitos es la palabra, pero es la que se me viene ahorita, ¿no? Y de repente casos de éxito o experiencias de apoyo de redes que hayan de repente auxiliado a alguna mujer que iba a ser víctima de feminicidio y al final se pudo evitar, ¿por qué se pudo evitar, no? Las mujeres de repente, no sé, ahorita se me ha venido la idea de una nota, contar de repente testimonios de mujeres que se decidieron a denunciar a tiempo, ¿no? Y salir de ese círculo de violencia, contar cuán difícil es ese proceso de tomar la decisión de decir, ok, yo ya no voy a soportar o ya no quiero continuar viviendo este tipo de agresiones y por más difícil que sea, voy a hacer algo para salir de esta situación, ¿no? ¿Qué la detenía al inicio qué la frenaba de realmente denunciar la situación que estaba viviendo, qué fue lo que pensaba, cómo se sentía, para que las personas también entiendan de que las mujeres, porque he escuchado mucho que dicen, las mujeres permiten que las golpeen, están ahí, no dicen nada, ellas se dejan, cuando en realidad a nadie le gusta que le peguen, ¿no? A nadie le gusta ser maltratada, a nadie le gusta vivir en un ambiente así. Y hay factores que influyen en que una no se sienta capaz de salir de esa situación, ¿no? Entonces es importante comprender esos factores y si estas plataformas de comunicación masivas pudieran contar y evidenciar, visibilizar más estos casos, estas historias, eh, obviamente no va a ser el cambio, no va a ser la solución al problema estructural porque también depende del trabajo de muchos otras entidades, ¿no? Y factores, pero sí definitivamente contribuiría bastante a que se cree al menos una conciencia ciudadana que tenga más presente esta problemática en toda su dimensión. Sí, claro, por supuesto, Graciela. De eso trata también, de concientizar este tema, de tratar de darle el interés que debería darse a pesar del contexto político, del contexto en el que estamos viviendo en medio de una pandemia. Y bueno, un mensaje final que le quieras decir a los estudiantes, en este caso de periodismo de la Universidad Jaime Bauzá y Mesa, que están viendo esta entrevista, bueno, que verán esta entrevista en la presentación del proyecto sobre el tema de los feminicidios. ¿Algún mensaje?
Sí, y algo que, bueno, es un poco compartir el mensaje que yo he aprendido también a lo largo de estos años, ¿no? En la carrera, ya ejerciendo como periodista, que es no tengamos temor de cuestionar incluso las formas tradicionales de hacer periodismo que hemos aprendido, ¿no? Que no tengamos miedo de innovar en nuevos discursos, de formar incluso nuestros propios medios, ¿no? Muchos y muchas cuando salimos de la universidad o incluso cuando estamos ya formándonos como periodista, aspiramos de repente a trabajar en algún medio grande, en algún medio tradicional, y que es completamente válido y que de hecho si en algún momento pasamos por estos medios, está bien, ¿no? Porque es parte de nuestro desarrollo profesional como periodistas, vamos a aprender bastante de nuestro trabajo en esos diferentes medios. Y también sería bueno, además de eso, aspirar de repente a, ¿por qué no?, crear nuestros propios medios de comunicación, ¿no? Es más, justo ahora el actual contexto político nos demuestra una vez más que es necesario más medios independientes, ¿no? Más medios que te presenten una agenda alterna a la concentración que estamos viendo una vez más cómo opera, ¿no? Políticamente. Entonces, no tengamos temor de eso, ¿no? De formar nuestras propias plataformas digitales o de repente formar nuestros periódicos o incluso aspirar a tener posiblemente en un futuro un canal de televisión, una radio, incluso exigir también desde los medios de comunicación este, que se que se generen iniciativas, unas políticas que promuevan también estos medios, o sea, que descentralicen también las señales de radio, ¿no? De televisión, que no sea solamente de acceso para un determinado grupo económico de medios de comunicación, que son los únicos que pueden acceder a esto, ¿no? No tengamos temor tampoco de incluso abordar, de hablar de feminismos o de enfoque de género o de enfoque de derechos humanos desde el periodismo, ¿no? Porque como que se demoniza mucho cuando uno habla de periodismo feminista o periodismo con enfoque de género, de derechos humanos, porque te lo pintan como si esto más bien fuese una visión sesgada Ujú. de la realidad, ¿no? Sí. Que la violencia la viven todas las personas. Ok, te lo ponen así, pero más bien tener una perspectiva de enfoque de derechos, de enfoque de género, una perspectiva intercultural, incluso desde el periodismo, nos va a ayudar a ser mejores periodistas porque vamos a poder contar las historias eh, realmente como son en toda su dimensión, ¿no? Porque sin el enfoque de género, por ejemplo, yo diría, todas las personas desaparecen en Perú, ¿no? Todas las personas pueden ser víctimas de desaparición o pueden reportarse como desaparecidas, cuando en la realidad no es así. Con el enfoque de género, yo me doy cuenta que la mayor cantidad de personas en Perú son mujeres que han desaparecido, ¿no? Que son niñas las que han desaparecido. Y si tengo también bien transversalizado o comprendo más el enfoque de género, me voy a dar cuenta de por qué, me puedo preguntar, ¿no? ¿Por qué es que desaparecen más mujeres que varones en el Perú? ¿En qué contexto desaparecen estas mujeres? ¿Fueron para víctimas de trata o de explotación laboral? ¿O de repente estaban huyendo de sus hogares? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué hay detrás de esta problemática que es lo que yo no estoy viendo, ¿no? Y eso es lo que nos agrega el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos. No nos limita, no nos limita ni nos sesga, más bien nos ayuda a tener más herramientas y ver el mundo con una mirada más amplia y poder profundizar en las problemáticas que viven las diferentes personas de acuerdo a su cultura, a las identidades que tienen, a los contextos en los cuales crecen. Y son herramientas muy necesarias que necesitamos seguir potenciando en todas las escuelas y universidades de periodismo y también en todos los medios de comunicación y de hecho en todas las profesiones. Y bueno, ese es el mensaje que me gustaría compartir, que yo también lo he ido aprendiendo y yo lo pude aprender fuera de las aulas y me parece genial que ahora haya alumnas y alumnos interesados
en llevar este tema ya dentro de las mismas aulas y hacerlo suyo, ¿no? Así que es bastante, al menos a mí me emociona y me causa bastante admiración poder ver cómo ya las aulas de periodismo están cambiando y hay también ese compromiso desde las carpetas, ¿no? Y no solamente ya cuando estamos fuera de la universidad. Sí, por supuesto, Graciela. Graciela, muchísimas gracias por el tiempo brindado, por brindarnos algunos minutos de tu noche a estos dos estudiantes. Bueno, mi compañero no está, pero la verdad es que muchas gracias. Esto nos va a servir un montón en lo que sería el proyecto para el parcial. Reiterarte las gracias por parte de mi compañero también. Y nada, lo tenemos clarísimo el tema de feminicidios. Muchísimas gracias. Y eso ha sido todo por hoy. También a las personas que nos están viendo, a los estudiantes de periodismo, de la carrera de periodismo de la Jaime Bauzate y Mesa, eh, también invitarlos a que escuchen todo este video junto con Graciela Tiburcio, esta entrevista muy bonita de esta noche. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias a ustedes y siempre dispuesta para ayudarles y apoyarles en lo que me sea posible. Gracias. Gracias.